Hola amigos, aquí está el juguete del día de hoy. Es un Lincoln MKZ híbrido, modelo 2019. Me gusta mucho el MKZ, ustedes ya lo saben, no es la primera vez que tengo aquí, pero sí es la primera vez que tengo esta versión híbrida aquí en la cochera. Es un auto que me parece bonito, me gusta estéticamente, es elegante, es agradable, es cómodo, el interior está bien logrado, el exterior por supuesto también. El costado podemos ver la línea de techo que baja de una manera muy suave y emula un coupé como la mayoría de los sedanes hoy en día. Como buen híbrido, el MKZ tiene la intención de, digamos, quedar bien con los amantes del medio ambiente y buscar un mejor consumo, por supuesto. ¿Lo logra? Bueno, lo vemos. Les muestro la llave. Se puede incluso prender el coche desde afuera con ella. Vamos mostrando la cajuela. Y la cajuela es una de las, digamos, desventajas del auto. Porque esta protuberancia que ven, que nos quita una buena cantidad de espacio de la cajuela, es la batería. Entonces, es un auto que la cajuela tiene un espacio bastante reducido, como lo pueden ver. Pero vemos también el lujo de un auto híbrido con la cajuela eléctrica y con interiores que te hacen pasar un buen rato cuando te metes a ellos. Muy buen gusto de Lincoln de poner asientos en color claro, forros en color claro, pero tapete alfombras en color oscuro. Vemos ahí un par de tomas USB, esto se puede cerrar, y una toma de 110 voltios, muy útil para cargar, digamos, una laptop. Salida de aire acondicionado. Vemos aquí el tablero, pues ya tradicional del MKZ. Lo que ya no tenemos es el techo panorámico de antes. Se cambió por un quemacocos sencillos. Antes el quemacocos abría y se salía, etcétera, del auto y ocupaba mucho espacio. Una buena consola central con un lugar para guardar objetos y un par de portavasos, por supuesto. El espacio bastante bueno para dos personas. Una tercera ya tendrá el problema del túnel de transmisión y de la mayor altura de la parte central del asiento posterior. Este coche tiene muchos detalles de seguridad. Por supuesto, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción, 8 bolsas de aire, incluyendo bolsas para la rodilla del conductor y del pasajero delanteros, y un interior que es bastante agradable. A mí me gusta mucho. Ahí quedó la marca de la humedad en el piso. Mira, el motor ya está prendido, pero está prendido el motor eléctrico, por eso no hay vibraciones en el coche. Lo que sí hay es una buena elección de materiales. Vemos aquí plásticos acoginados. Esto es madera de verdad, lo puedes sentir la veda. Una cajuela que, a pesar de su buen tamaño, la mayoría se usa para guardar el manual de propietario, como pasa en varios coches. Tenemos ahí un portabotellas
en las puertas. Y vamos viendo aquí, por ejemplo, la cámara de reversa, que tiene su sensor aquí a un lado y las líneas que te orientan a medida que vas girando el volante, te va orientando sobre hacia dónde debes ir. Aquí vemos el tablero de instrumentos, aunque puedes ver ahí muchas cosas como el sistema de navegación, el ahorro de combustible, etc. Entonces vamos viendo, por ejemplo, esas hojas de eficiencia del ahorro de combustible. Las vemos también en el Fusion híbrido. Me marca un alcance de 381 kilómetros y apenas vamos con un poquito más de medio tanque, lo que significa un nivel de economía de combustible pues bastante bueno del auto, ¿no? Pero dentro de lo que es un híbrido, miren, 14.2 kilómetros por litro nos marca ahí. La realidad está más cercana a 12.8, 13 kilómetros por litro. Para un híbrido realmente no es mucho. Pero para un coche de lujo del tamaño del MKZ está bastante bien. Aquí en la consola tenemos otro puerto USB. Esta pantalla tiene CarPlay, tiene Android Auto. Y en general los acabados me gustan. Este plástico me parece bien. Mucho mejor, por ejemplo, que el negro piano. Este ya no me encanta. Creo que acertaron en cambiar este por un plástico con una textura que se ve un poquito más agradable que el anterior y listo. Obviamente el volante tiene funciones. El sistema de sonido es bastante agradable, firmado por Rebel. Y listo, es un auto muy cómodo de suspensión, de manejo, etc. Ahora, lo que realmente es complicado es, primero, no es un auto con un consumo de combustible reducido lo suficiente como para justificar que sea un híbrido. De un coche híbrido esperarías cosas así como 15, 17, 18 kilómetros por litro. Este es, mejor dicho, un sedán de lujo que tiene un muy buen desempeño en consumo para ser un sedán de lujo. Nada más. O sea, no es el coche que vayas a comprar para ahorrar gasolina comparado contra, no sé, un Prius o algo así. Comparado contra algo de su segmento, ahí sí. Y siempre tienes la tranquilidad de decir, uno puede ser la tranquilidad mental, o sea, lo puedes decir para ti mismo, yo conduzco un híbrido y con eso me siento bien. O tengo un híbrido y circulo diario en la Ciudad de México, no importa si hay contingencia ambiental. O para presumir a tus amigos, ¿no? Tengo un coche híbrido, yo no tengo grandes problemas, ahorro gasolina, etc. Ya vimos que no ahorras tanto. Pero ahí está. Además, no exige el sacrificio por ejemplo, el sacrificio estético que representa un Prius. Esto es todo lo que vas a ver, este 2.0H, es todo lo que vas a ver de diferenciación de este auto para un MKZ normal. O sea, todo lo demás sigue siendo el muy buen sedán que la marca produce en México, en Hermosillo, y que allí está. Es cómodo, es agradable, no es rápido, todo lo contrario, porque tiene un motor 2 litros de ciclo Atkinson que junto con el motor eléctrico apenas logran 188 caballos de fuerza. Sí, el motor eléctrico te da el torque inmediato y eso ayuda un poco a que no sea precisamente algo aburrido, de esos que de plano ni siquiera quieres manejar. No, es un coche que es más, está más orientado a la tranquilidad de manejo que a la velocidad. Está más orientado a que muestres tu amor por el planeta Tierra que a otra cosa. No, si a eso vas, esta es una buena opción. Cuesta 726,000 pesos y
dentro de este rango, esta categoría, no vas a encontrar un premium híbrido en ninguna otra marca, por lo menos no en México. Pues ahí está, buen coche, MKZ híbrido. Solo no espere que te dé un rendimiento de un Prius, aunque tampoco te da, digamos, tampoco te pone a sufrir las pupilas como un Prius. Gracias amigos por su atención, nos vemos aquí en el siguiente video. Si les gustó, por favor denle me gusta, compartan este video y suscríbanse aquí a mi canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente. Adiós.